Para los convencidos, los amigos, los disconformes, los cercanos, los simpatizantes, los que creen, los que la comparten y por sobre todo para los hombres que la viven. Si hablamos de ella, la fe, la tengo, la quiero, la tenía. ¿Y ahora qué hacemos con esto? Para todos aquellos que llegan a este episodio, quizás por primera vez, vale la aclaración de que hoy vamos a continuar el lado B de lo que se dio a tratar como razón, ciencia y fe. ¿Sí? En la mesa hoy tenemos representado a través de mi padre a un científico y a un hombre de fe, como nos gusta definirnos a ambos. Y nada más ni nada menos estamos tratando un tema gigantesco, ¿sí? Desglosado en algunas etapas, que es lo que vimos antes, ¿sí? Sí, exactamente. Terminamos con alguna conclusión linda, que era esto de cómo la ciencia, en su vocación del descubrimiento, alcanzar nuevas metas, esto que está siempre latente de la excelencia, y tratamos de compararlo en algún punto con algunas cuestiones en la vida de la iglesia moderna, eh, cuánta disparidad hay, ¿sí? Y hacen que esta discusión sea tan desigual a veces, ¿no es cierto? Sí, hay varias cosas que confluyen para que esto sea así. En primer lugar, la naturaleza del hombre. Como Dios lo hizo con inquietudes, puso inquietud en el corazón del hombre por saber. Y esta necesidad de saber, de descubrir, a veces lo ha llevado por caminos fantásticos y a veces por caminos desastrosos. Pero lo ha movilizado permanentemente. La necesidad de conocer más de Dios es algo que Dios dice en la palabra que puso en el hombre, dice en una expresión que no voy a explicar en este momento en demasía, pero dice que puso eternidad en el corazón de los hombres sin que los hombres se den cuenta de lo que esto significaba, pero esto implica la capacidad que tiene el hombre para detectar o no la presencia de Dios y luego decidir qué va a hacer con eso que está viendo. Puede rechazarlo, puede aceptarlo, pero está en el hombre. Y esto que tiene que ver con la intriga, con la revelación, con lo que está vedado, con lo que se desconoce, siempre es algo que a los hombres nos atrae, ¿sí? Nos atrae más lo que no conocemos que lo que conocemos de un tema. Por eso las películas de suspenso, los libros de los thrillers, donde de a poco se va revelando una historia y uno va tratando de adelantarse en la cabeza, sacando conclusiones. El autor trata de despistarte, pero no tanto. Y bueno, todo esto confluye dentro de la persona. También Dios hace lo suyo, porque Dios no se revela a sí mismo ni a sus planes totalmente, y los va dando en el tiempo. Dice la palabra que en otros tiempos a nuestros padres se fue revelando parcialmente en una revelación que iba creciendo reiteradas veces hasta la persona de Cristo, donde Él se revela plenamente. Pero ese revelarse plenamente significa que en Cristo encontramos todas las respuestas, pero no quiere decir que las hayamos tenido todavía todas. De hecho, seguimos investigando en la profecía qué es lo que va a ocurrir y cómo va a ocurrir, y Dios lo dijo desde el primer momento, y a veces nos damos la cabeza contra la pared y decimos, pero si siempre estuvo ahí, ¿cómo no lo entendí antes? Porque bueno, Dios va haciendo este trabajo de ir revelando, dándonos entendimiento. Lo que no entendimos ayer, hoy por ahí nos parece súper claro, y simplemente porque su voluntad lo ha hecho así. En este
en esto que yo estoy hablando de parte de la fe, también está la contrapartida dentro de las personas que buscan conocimiento de todos lados, ¿no? Y hoy vivimos en un tiempo donde la información reina y donde la información abunda y sobreabunda. Si 30 años atrás, cuando yo vi el primer teléfono celular, que era una valija con un disco para discar y todo, una valija de madera que se llevaba con pilas que pesaban kilos, me hubiesen dicho que eso se iba a transformar en una computadora de mano, donde hoy no solo saco fotos, me acuerdo cuando vi el primer teléfono con cámara, dije, ¿quién se le ocurrió poner una cámara de fotos en un teléfono? ¿Para qué querer una cámara en un teléfono? Bueno, no fui muy feliz en mi apreciación, pero bueno, la respuesta es obvia. Pero hoy tenemos en un teléfono una computadora que frente, por ejemplo, a las computadoras que tenían el Apolo 11 cuando viajó a la Luna, es una supercomputadora. Que no solo es una supercomputadora, sino que tiene toda la información que se nos puede ocurrir y más, desde tener un GPS, una brújula, un nivel, ubicarnos en el mundo, conectarnos con Internet, con las compras, nos avisa, nos comunica, hacemos videoconferencias. Es una cosa de locos, ¿sí? Mil y un cosas. Mil y un cosas que vos podés hacer y que yo, en mi época de estudiante, de investigador, cuando estaba haciendo el doctorado, recuerdo que tampoco fue en la prehistoria, estamos hablando de los años 80, yo quería hacer una investigación, trabajaba, me acuerdo, con aceros inoxidables, y si quería hacer una pesquisa de información, lo que tenía que hacer era formular palabras claves acerca de lo que yo quería buscar, las escribía en un papel, se las daba a una secretaria en la biblioteca de la facultad. La secretaria de la biblioteca lo que hacía era pasarla por Telex a dos centros, uno en Estados Unidos y otro en Europa, dos bibliotecas muy grandes, y quien las recibía allá lo que hacía era una búsqueda en su base de datos, que no me imagino cómo sería, y buscaba en las revistas por esas palabras claves y a vuelta de correo nos enviaba una lista con todos los títulos de los papers, de los artículos científicos, que podían coincidir o no con eso. Y nos mandaba o el título con el autor o el título con el abstract, el resumen. Eso nos llegaba a nosotros unos 40, 50 días después de haberlo pedido. Uno leía y por el abstract decía, me podría servir o no, 40, 50 días después, a veces no me acordaba ni por qué lo había pedido. La cuestión es que elegías algunos de ellos, otra vez mandaban por Telex, y a vuelta de correo, otros 30 o 40 días después, nos llegaba una fotocopia del artículo. Hoy, bueno, no tengo que comentar lo que es la información. Un poquito, ¿sí? El tema. Se ha mejorado muchísimo. Entonces, eso es, por supuesto, un avance impresionante. Yo me acuerdo, era Bill Gates el que hablaba de las autopistas de la información en aquel tiempo y no lo lográbamos entender. En el principio de los 90 él hablaba de la autopista de la información y hablaba de que en una computadora íbamos a tener así acceso a una información que no imaginábamos. También hace que la información pueda ser distorsionada. Hoy hablamos de fake news, hablamos de teorías conspirativas que no son tales, algunas sí, otras no. Algunas pueden parecerse a teorías reales, pero la realidad es que no siempre es así.
pero la viralización, como decimos ahora, de ciertas noticias, de ciertos datos, hacen de que se alimente la información para el lado que quiere el consumidor y no necesariamente para el lado de la verdad o el lado de la razón, ¿no? También hay que considerar que vivimos una etapa de ya nativos digitales, o sea, gente que ha nacido con una capacidad y con una percepción diferente gracias al tiempo que vive. Y a veces desconocen esta dualidad o esta batalla que estamos relatando de la razón, la ciencia y la fe. Y está el desafío en nosotros como generación de transición por ahí, en poder hacerles llegar un salto a esta grieta que hubo entre estas cosas. Ni un extremo ni el otro, pero que puedan conocer cómo estas cosas confluyen, ¿sí? En algo. Traíamos a colación la palabra del diseñador y esto de la elegancia en todas las cosas, y eso es claramente notorio. ¿Sí? Yo, antes de irnos del tema anterior, quería, por ejemplo, traer un ejemplo, ¿sí? Cuando fui a la escuela, así hace unos cuantos años, hice la escuela primaria, estudiábamos historia y entre las cosas más relevantes que yo me acuerdo tenían que ver las fechas patrias y el descubrimiento de América. Y cuando se hablaba del descubrimiento de América, lo primero que se hablaba era que habíamos abandonado la idea de una tierra plana para tener una tierra redonda, ¿sí? O una esférica, ¿sí? Se había abandonado una idea antiquísima que se había perdido, no sé por qué, porque ya en la antigua Roma, en la antigua Grecia, 2000 y pico de años antes o más, un señor con un palo haciendo sombra en 2 lugares, midió el diámetro de la Tierra con error de 30 kilómetros. O sea, un genio total. No me acuerdo el nombre del griego, debería acordármelo, pero un genio total que ya sabía que la Tierra era redonda, la había medido su circunferencia a través de la sombra que daba el Sol en determinado momento. Y hoy, esta historia de la viralización de las cosas y de la información hace de que, increíblemente, por ejemplo, una teoría como el terraplanismo cobre vigor. Y tenemos un montón de gente que no voy a intentar calificarlas de nada porque las conozco como gente inteligente, como gente culta, como gente de los medios, que adhieren a poder poner en tela de juicio que la Tierra sea redonda y que no, en contrapartida sea plana por una conspiración gigantesca de no sé quién. Todo da vuelta, ¿sí? Y todo debe ser puesto en tela de juicio, ¿sí? La información y la desinformación. Y la mala información. Y la mala información. Toda esta conjugación de cosas hace que tengamos que poner un énfasis especial, sobre todo en este tiempo. Pero no solo se da en la ciencia, también se da en la fe, ¿sí? Dentro de las denominaciones cristianas y no cristianas, hay una necesidad de la gente de descubrir cosas y hay una necesidad de los que están enfrente de alimentar eso que también se informa, se enseña y se desinforma a la gente sin ir al manual, ¿sí? Sin ir al manual o al que creemos, al menos los cristianos, es el manual por el cual fueron diseñadas todas las cosas, y estoy hablando de la Biblia. Bueno, retomamos nuestro machete aquí y continuamos, ¿sí? En el último episodio habíamos tratado el tema del axioma de fe, ¿sí?
habíamos definido esto y habíamos hablado de el científico como tal, la fe y la teología, eh, el lugar de la ciencia, esto de permanecer laica, ¿sí? Ujú. Bueno, ¿te parece? Continuamos con el... Sí, sí, hago un resumen de eso. Yo, como hombre de fe, tengo un solo axioma. Un axioma es un principio o una verdad, ¿sí? Una premisa que se considera muy evidente y que es aceptada sin que se requiera una demostración previa. Luego, los resultados que se saquen a partir de haber aceptado eso dirán si la premisa era verdadera o no, pero no se parte de una demostración especial. Para mí ese axioma de fe único, primigenio, es que la Biblia es la palabra de Dios. A partir de ahí se desarrolla toda mi fe. La primera cosa que yo digo cuando estoy diciendo que la Biblia es la palabra de Dios es que hay un Dios, que ese Dios habla, que ese Dios quiere comunicarse y ha dejado, se ha tomado el trabajo de dejarlo por escrito, que ese Dios interactúa en la historia, que ese Dios es el creador de todas las cosas, el creador del universo, que tiene un plan, que tiene una necesidad de relacionarse con nosotros y de tendernos un plan para volvernos a Él habiéndonos alejados de Él. Yo defino mi fe de esta manera. La Biblia me dice quién hace las cosas y la ciencia me dice cómo lo hace. Y teniendo la ciencia y la fe, ninguna de estas entra en conflicto. El problema histórico, ya lo dijimos la otra vez, es cuando la ciencia intenta hacer teología o la teología o los teólogos intentan hacer ciencia. Esto es, cuando los científicos intentan probar si Dios existe o no existe, o cuando los teólogos intentan decirle a los científicos qué es lo que deben descubrir o no, si la Tierra gira alrededor del Sol o el Sol alrededor de la Tierra, ¿sí? O si la teoría de la evolución o no, ¿sí? Lo cual no es problema de los teólogos, es un problema de los científicos, demostrar que las cosas son así. Y cuando demuestren que las cosas son así, para mí es muy sencillo, están simplemente diciéndome cómo el creador de todas las cosas lo hizo. Al final de esta charla seguramente haga un resumen o una aproximación a la interpretación de Génesis 1 y esto lo voy a abordar, pero sigamos con lo que veníamos hablando hasta aquí. La ciencia, decíamos, debe ser laica. No puedo entender una ciencia de otra forma, por lo que acabo de expresar, ¿sí? La ciencia no puede tener color científico, no hay una ciencia cristiana o una ciencia no cristiana o una ciencia... Hay científicos cristianos y hay científicos no cristianos, hay científicos creyentes y hay científicos agnósticos o no creyentes, ¿sí? Ateos o como quieran. Pero no es así la ciencia los trasciende a ellos y no tiene ese color. Lo que yo he podido ver dentro de mi devenir, dentro de la fe y de la ciencia, es que todo lo que Dios hace tiene siempre su sello. Y por supuesto que yo parto de que por mi fe y por la experiencia que mi fe me ha permitido transitar, corroborar, que Dios es el creador de todas las cosas. Y cuando hablo de que Dios es el creador de todas las cosas, me voy a la ciencia y veo que Él se mueve con principios muy simples, pero muy simples. Principios simples que los físicos y los matemáticos a veces llamamos no solo simples, sino elegantes. Los dos físicos más relevantes de la historia,
uno Newton y el otro Einstein, pueden definirse por una fórmula que tiene 3 letras y un igual, ¿sí? Newton dijo en una de sus 3 leyes, la principal, que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Y eso modificó y le puso el cálculo a toda la mecánica, a toda la ingeniería, absolutamente todo se basa en esa formulita que son 3 elementos y un igual. No hay una fórmula demasiado complicada, no hay raíces cuadradas, no hay integrales, no hay derivadas. Bueno, sí, derivadas hay, pero digamos que fuerza igual a masa por aceleración. Y Einstein, por su famosísima expresión de que la energía igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, por la constante de la velocidad de la luz al cuadrado, y la posibilidad de intercambiar la masa por energía o la energía por masa, lo cual está archiprobado a través de ya absolutamente toda la experiencia que hemos visto, por ejemplo, en las centrales nucleares, ni hablar en las bombas atómicas, ¿sí? Y sus principios, sus reglas son simplísimas. Cuando lo vemos a Newton, Newton me apasiona porque él es el que se animó a formular en sus principios de física lo obvio. Él es un canto a la obviedad. Sus 3 leyes son un canto a la obviedad. La primera cosa que dice es el principio de inercia. El principio de inercia que dice que si yo no le aplico una fuerza a un objeto, este objeto se va a quedar como estaba, quieto o en movimiento rectilíneo uniforme. Si yo quiero sacarlo de su movimiento rectilíneo uniforme o de su estancamiento, tengo que aplicarle una fuerza. Esa es la primera cosa. La segunda es que si yo le aplico una fuerza, es el principio de acción y reacción, lo que tengo que esperar es la reacción del objeto, ¿sí? Si yo le aplico una fuerza a ese objeto, ese objeto que me va a devolver la misma fuerza en el sentido contrario. Esto es muy sencillo, hay que pegarle una patada a una pared o un puñetazo a una pared o simplemente sentir lo que sentimos en nuestra planta de los pies cuando nos paramos para darnos cuenta que esto funciona de esa manera. Y la tercera es también tan obvia, la fuerza igual a masa por aceleración. ¿Qué quiere decir? Que la fuerza que yo tengo que ejercerle a un objeto dependerá del cambio que quiera lograr, de la magnitud del cambio, esto es la aceleración, ¿sí? O de la magnitud del objeto. Si yo quiero mover una piedra, no es lo mismo una piedra chiquita que una piedra muy grande, ¿sí? De acuerdo a la masa, la fuerza será también proporcional a eso. Y a su vez, si yo la piedra la quiero mover produciendo un cambio de velocidad muy pequeño, la fuerza no será necesariamente muy grande, pero sí quiero que sea un cambio muy brusco, sí tendré que tener, por más pequeña que sea la piedra, una fuerza muy grande para poder hacerlo. Y eso se expresa fuerza igual a masa, ¿sí? Por aceleración. Es la obviedad misma expresada en una fórmula, ¿sí? Y Einstein hace exactamente lo mismo, no me va a ser tan fácil explicarlo, la teoría de la relatividad aquí, necesito algunos dibujos, algunas cosas, pero Einstein parte de que la velocidad de la luz, medida en cualquier sistema de referencia, es exactamente la misma, ¿sí? Si uno la mide viniendo de frente a una luz o lo mide alejándose a la luz o cruzándose con respecto a la luz, según como me mueva, independientemente de cómo yo me mueva, la velocidad siempre es la misma. Partiendo de eso, él se mete a analizar la simultaneidad de los hechos y a partir de la simultaneidad de los hechos saca la teoría de la relatividad que le cambió
la vida al mundo. El mundo es otro después de la teoría de la relatividad, a pesar de que la gente común no tenga ni idea de qué se trata, ¿sí? Pero es una persona también jugando con qué experimento, experimentos mentales, decía él. Él simplemente imaginaba cosas y las resolvía en su cabeza y en función de eso lo fue haciendo. Todos los científicos, cuando van descubriendo verdades, ¿sí? Descubren lo mismo, que todas estas verdades, todos estos principios siempre cumplen con estas reglas de ser simples y elegantes. Cuando alguien presenta una fórmula que tiene muchos términos y ya sabemos que está bien, a lo mejor funcione, pero es una aproximación a algo mucho más simple, porque la realidad, y cuando veamos Génesis 1, es que Dios trabaja en una forma mucho más sencilla. El devenir, la evolución con el tiempo, la conjunción de varios principios y todo eso hacen de que las cosas sean más complejas, pero los principios son todos terriblemente sencillos, ¿sí? Es como aprendimos que Dios trabaja. ¿Cómo funciona mi fe frente a lo que los científicos descubren? Simplemente que yo creo que esas reglas de juego que ellos están descubriendo son las que él les puso. Lo que pasa es que la Biblia no es un libro de ciencia y no me las ha expresado, ni tiene como objetivo expresarme cuáles son los principios por los cuales se rige el movimiento de las cosas o la física del universo. Simplemente me explica otras cuestiones que sí aborda la Biblia y que la ciencia no puede abarcar, ¿sí? Algo que me resonaba recién en la cabeza y que, bueno, tiene que ver un poco con esto que mencionabas de los límites, como la ciencia no puede meterse en las cuestiones de la fe y al revés. Me hacía pensar de algo que me contaron, cómo muchos de nuestros jóvenes cristianos, jóvenes que están tratando de llevar adelante su fe en campos de la ciencia, se encuentran con dificultades que no son científicas, netamente no tienen que ver con una investigación, ¿sí? O podrían serlo, pero por ejemplo, médicos que se encuentran frente a un hecho que va en contra de su fe o de su moral y no saben qué hacer, ¿sí? Uh-huh. No sé si vamos a poder responder a esta pregunta, digamos, pero estaría bueno que lo planteemos porque es algo que está pasando y que le va a pasar a... Sí, en general eso tiene que ver con otro tema que no es simplemente la cuestión de la fe, sino con lo que está detrás de la ciencia, que tiene que ver con la ética, ¿sí? Con la ética profesional y la ética científica. Sobre todo esto se ve mucho en las ciencias médicas, en las ciencias biológicas, en todo lo que es investigación en ciencias biológicas, y esto empieza a cuestionar hasta dónde una persona, un creyente, se puede meter o no, ¿sí? En principio podríamos decir de que no hay problema de que se meta, el problema es cuando tiene que empezar a tomar decisiones que afectan a la humanidad de otro, ¿sí? Ya sea a la humanidad en su conjunto o a la humanidad individual, a la vida de las personas. Por eso todo lo que tiene que ver con investigación en seres vivos tiene ciertos límites. Lo hemos visto desde la Segunda Guerra Mundial para acá, y antes también, cuestiones horrorosas, ¿sí? De investigación genética, por ejemplo. Investigación genética, que puede ser utilizada por supuesto que los científicos cuando lo hacen en general no se plantean si es para bien o para mal, siempre lo hacen para bien. O sea, están tratando de descubrir cómo funcionan las cosas y después,
se aplica o no, o si se aplica para bien o se aplica para mal, normalmente no pasa por su decisión. Pero el problema es cuando pasa por su decisión. ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Sí? Es un tema bastante más complejo que me gustaría abordar, pero estoy pensando en algunas personas que tienen el conocimiento incluso profesional para hacerlo. Podríamos invitarlos y charlar esto en otro podcast, ¿sí? En otro episodio, con personas que saben sobre las leyes y saben sobre la ética y que se dedican a trabajar con eso todos los días, ¿sí? Que trabajan con médicos, que trabajan con abogados, que trabajan con jueces, que trabajan con personas que deciden. El problema es cuando no es la ciencia en sí, sino cuando tenés que decidir a partir de la ciencia algunas cosas, ¿sí? Sí, es un tema importante, no de fácil resolución, sobre todo en este tiempo donde la ciencia nos ha metido en algunos bretes bastante complejos, pero bueno, nada que no podamos abordar desde nuestra fe. Bien, sepan que no estamos, digamos, ignorando el tema, por eso queremos traerlo a la mesa para que se entienda. Pero bueno, armaremos un espacio específico con los profesionales que tenemos, porque la verdad que está bueno para me va a encantar hacerlo, Muy bien, y decíamos que Dios le pone reglas a las cosas y que todo lo que existe funciona cumpliendo esas reglas y que nadie ni nada puede ignorar esos principios, ¿sí? Por ejemplo, el principio de la gravedad. Hoy no puedo decir, hoy no quiero hacerle caso al principio de gravedad y a la ley de gravedad, así que me voy a ir volando a trabajar. No existe esa posibilidad. O sea, esas reglas de juego, esas leyes físicas, no están para ser ignoradas, están para ser comprendidas, pero aparte están para ser cumplidas inexorablemente, ¿sí? Aunque quieras, no puedes escapar. No se puede. Hay que encontrar alguna forma tecnológica, alguna forma para contrarrestarla, suplirla, lo que sea, pero la realidad es que las reglas, los principios de funcionamiento están. Y creo que ahí también el creador se tomó la tarea en serio, porque en algunas cuestiones de fe, algunas cuestiones espirituales funciona de la misma manera. Exactamente. Aquellas reglas que desconocemos nos traspasan, ¿sí? y funcionan a pesar de nuestra ignorancia. Y cuánto más importante es por ahí conocerlas para hacerlas trabajar a nuestro favor, ¿sí? O para evitar esos choques. Sí, voy a hacer una analogía con las leyes de un país. Es una analogía porque en realidad las leyes de un país están para cumplirlas, pero uno puede no cumplirlas. Las leyes de la naturaleza no las podemos no cumplir. Pero si yo visito un país que no es el mío y cometo una infracción o un delito, ¿sí? O voy contra una de las leyes de ese país, cuando el juez me pide una excusa, yo no puedo defenderme diciendo yo ignoraba la ley de este país, ¿sí? Bueno, cuando uno habita en el universo no puede ignorar las leyes que rigen en el universo. Y en cuanto a lo espiritual, tampoco puede decir yo ignoraba que las cosas funcionen de esta manera. Como vos decías recién, las leyes, los principios funcionan, los conozcas o no los conozcas, los domines o no los domines, ¿sí? Entiendas cómo funcionan, cuál es el mecanismo que los hace funcionar o no funcionan, ¿sí? Funcionan. Me gustaría hablar un poquito sobre, encajando esto, sobre Génesis 1, ¿sí? Porque en esta historia de científicos versus teólogos y teólogos versus científicos, creo que todo apunta siempre a Génesis 1. El otro día escuchaba a una persona que sabía de ciencia o era científico, no sé qué,
decirle una barbaridad a un teólogo o a una persona de fe y le decía, ahora que la ciencia ha probado que Dios no existe a través de la teoría de la evolución y del Big Bang y que no necesitamos a Dios para... Y yo decía, perdón, ¿de dónde esta persona a partir de hechos científicos pudo haber sacado semejante barbaridad? O sea, la ciencia no quiere decir que yo no pueda hacer el ejercicio que voy a hacer ahora, que es, desde mi visión de físico, ver lo que está pasando en Génesis 1, ¿sí? Génesis 1 no es un libro, ningún libro de la Biblia es un libro científico, y menos Génesis 1. Sin embargo, hace un relato de la creación del cielo y de la tierra, del universo, lo que entendemos como el universo, que lejos de querer dar datos científicos, al menos tiene un orden que para muchísimo tiempo fue un orden descabellado y que hoy tiene sentido a la luz de los descubrimientos científicos de cómo la ciencia va aclarando, se inició el universo y se desarrolló. Así que me gustaría poder hacerlo. Dice, voy a leer algunos versículos de Génesis 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana de un día. Aclaro lo que yo pienso, ¿sí? Primero, creo que hay muchas figuras dentro de esto. Cuando Dios habla de un día, el primer día, el segundo día, no creo que sean días de 24 horas. Primero porque hay contradicción en el asunto, cuando todavía ni el sol ni la tierra estaban siendo creadas, ya se hablaba de un día. Cuando ahí dice fue la tarde y la mañana de un día, cuando no existía ese día, no había una tierra que girara sobre sí misma y girara alrededor del sol para poder tener las 24 horas. O sea, evidentemente todo esto es figura, y cuánto dura ese día nos lo dirá la ciencia hoy, ¿sí? Esa primera etapa. Y sabemos que ese primer día hasta el advenimiento de lo que ahí llama la separación de la luz de las tinieblas, pasaron al menos 350.000 años, ¿sí? No fueron 24 horas. ¿Qué es lo que yo entiendo estaba pasando aquí? La primera cosa que dice es que en un momento Dios creó absolutamente todo. Creó los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Lo que él dice, yo como teólogo o como hombre de fe, entiendo es que exactamente eso, que Dios es el que lo hizo, y lo hizo de una sola vez. Lo creó todo de una sola vez. Lo cual encaja perfectamente con, por ejemplo, la teoría del Big Bang. La teoría del Big Bang, lejos de descubrir que no necesitamos a Dios, vino a explicarnos cómo Dios hizo lo que Génesis ya nos había contado muchísimo tiempo antes. ¿Qué dice la teoría del Big Bang? La primera cosa que dice la teoría del Big Bang es que el universo tiene un momento cero, un inicio, que el tiempo no puede contarse indefinidamente para adelante y para atrás, que el tiempo tuvo un momento donde comenzó a ser, el espacio tuvo un instante coincidente con el tiempo donde comenzó a ser, y la otra cosa es que toda la energía del universo, de la que hablábamos ahí, que puede convertirse en masa, ¿sí?, a través de la formulita de Einstein, estaba contenida en un punto que, dicen los científicos, no era mayor al tamaño de una lenteja. Así que imagínense todo el universo comprimido en una lenteja. Lo que los científicos hoy pueden ver y medir respecto del Big Bang, miden, por ejemplo, el eco, el sonido
de esa gran explosión que subyace, eso le valió el premio Nobel a unos señores que no me voy a acordar su nombre, que descubrieron ese ruido de fondo a través de radiotelescopios, sonido predicho por las fórmulas, predicho por los científicos teóricos. Midieron el ruido, miden la velocidad de expansión de los límites del espacio. Un concepto que nos es muy difícil de entender, porque el espacio es más fácil entenderlo infinito, o sea, hay lugar para todos lados. Sin embargo, no dicen eso las mediciones, no dice eso la teoría. La teoría dice que el espacio comenzó a expandirse desde ese momento, como una gran esfera, a una velocidad altísima que no puede ser mayor a la velocidad de la luz, porque está prohibido por las reglas de juego del universo, pero que se va expandiendo y que no para de expandirse en todo momento, ¿sí? El punto es que hay detrás la nada misma, que no es el espacio vacío, es la no existencia, es un concepto de todos los que yo voy a dar ahora, creo que el más difícil de concebir, pero bueno, comienza a expandirse el espacio. El espacio comienza a expandirse a una velocidad que no ha perdido, ¿sí? Es más, se piensa que puede estar variando esa velocidad, pero es un problema de los que la están midiendo, ¿sí? Y se sabe a qué distancia se estima a qué distancia está la frontera del universo, que no es infinito. Pero mientras todo esto ocurría, esa lenteja de energía seguía estando en ese lugar. ¿Por qué? Porque había toda lo que hoy conocemos como era un gran agujero negro, ¿sí? Al cual le cuesta muchísimo expandirse, le cuesta muchísimo cambiar de tamaño. Es más, tiende a contraerse y no a expandirse, pero era tanta la cantidad de energía, imagínense, hablamos hoy de 200.000 millones de galaxias, o 200 millones de galaxias, una cosa así, con 200 millones de estrellas, cada uno de ellas dentro de esas galaxias, todo contenido en una lenteja, en el tamaño de una lenteja. La cantidad de millones de grados centígrados que había en ese lugar por esa compresión no hacía posible la existencia de nada formal ni de nada ordenado, ¿sí? Los científicos llaman a esto sopa de energía. En ese primer momento había una sopa de energía que no tenía absolutamente ninguna forma, que era simplemente una sopa de energía, y que justamente por ser tan masiva, ¿sí?, no dejaba, como no lo dejan los agujeros negros, que nada saliera, ninguna radiación saliera de ahí. Génesis 1 dice que la Tierra estaba desordenada. Cuando habla de Tierra, no está hablando del planeta Tierra, está hablando del universo, ¿sí? Permítamelo leer de otra manera, si lo entendemos bien. Y el universo estaba desordenado, pero a su vez vacío. Y esto es lo que el Big Bang dice, un espacio que se iba expandiendo a gran velocidad, cuando todo lo que iba a llenar ese espacio, o tenía para llenar ese espacio, seguía estando en el tamaño de una lenteja. Esto duró más o menos 350.000 años. Le tomó 350.000 años expandirse lo suficiente como para bajar su temperatura al punto de dejar salir la primera radiación. La primera radiación que sale la conocemos hoy como fotones y es la luz. Lo primero que surcó el espacio fue la luz. Dice Génesis 1, 2 y 3, que el universo estaba desordenado y vacío y las tinieblas estaban sobre la faz de ese abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, con esta figura de la sopa de energía, ¿no? Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y aquí es necesario esto entenderlo bien, porque
se habla de la creación de la luz y Génesis 1 nos dice que Dios haya creado la luz en ese momento. Yo antes dije que Dios creó todo en el principio y ahí dice, dijo Dios sea la luz y fue la luz y Dios vio que la luz era buena y dice separó la luz de las tinieblas. Esto es, cuando se enfrió, lo primero que surgió fueron fotones, fue luz que ya estaba creada como todas las cosas, absolutamente todas las cosas, incluso nosotros en nuestros elementos, estábamos todos en ese punto, todos en ese punto. Hasta que se separa la luz, que es lo primero que sale, y empieza a caminar por el universo, ¿sí? Luego esa expansión, esa energía se va enfriando lo suficiente hasta poder dar a luz, dejar salir no solo luz, sino otro tipo de radiaciones y enfriarse lo suficiente para formar las primeras partículas elementales. Que hasta ese momento, por la cantidad de millones de grados centígrados que había, no se podía. Así que cuando logró enfriarse, se empezaron a formar las primeras partículas elementales y de esas partículas elementales, el primer átomo, ¿sí?, que ha sido el átomo de hidrógeno y el segundo el átomo de helio, que son los más abundantes en todo el universo, y comenzó a formarse a partir de ese gas el universo que nosotros conocemos. Lo que yo digo es Dios poniendo todo en un punto y con un cronómetro diciendo, clac, de acá en adelante surgen todas las cosas. Y se sentó a ver el devenir lógico de su universo con las reglas de juego que le había puesto. Con respecto a la vida y la evolución, que pasan muchos millones de años más, ¿sí?, es unos cuantos de miles de millones de años pasan para que empiece a aparecer la vida. Primero tienen que formarse las estrellas, las constelaciones y los planetas como los nuestros, que sería otro tema de hablar del planeta como los nuestros, de la formación de un planeta como el nuestro, aparece la formación de la vida. Y el método o la estrategia que Dios utiliza para sacar a la luz a la vida es la que los científicos están descubriendo, y es la evolución. ¿Quién puede negar la teoría de la evolución? Es imposible negarla, ¿sí? Ahora, ¿quiere decir que porque las cosas evolucionaron Dios no estuvo detrás? Sabemos que Dios estuvo detrás. El otro día escuchaba en un programa personas que hablaban sobre la creación de la evolución de la Tierra, ¿sí?, y cómo se fue formando la Tierra. Ellos no hablaban ni de Dios ni de nada, no, en ningún momento se lo plantearon ni que sí ni que no. Y en un momento llegan al final de la serie a preguntarse si era posible la vida inteligente en otro lugar. Se planteaban si era posible la vida en otro lugar. Y lo que ellos dijeron fue bastante sencillo. Dice, mira, que la vida exista en otros sistemas, en otras condiciones, es altísimamente probable. Es altísimamente probable que haya vida elemental en otros lugares. Lo que es altamente improbable es que haya vida inteligente en otros lugares. Porque para que haya vida inteligente, y ellos se pasaron toda una serie, tienen que aparecer una serie de coincidencias tales que puedan producir la vida inteligente. Y la expresión que ellos usaron es como tirar 10 millones de veces los dados y sacar, ¿cómo se llama? La canasta, no es la canasta, sino cuando se juegan los dados, que es los 5 números iguales. Generala. La generala, ¿sí?, 10 millones de veces. Dice, esa es la misma probabilidad que hay de que haya vida inteligente en otro lugar. No es mi reflexión, no es mi cálculo, es lo que ellos dijeron, ¿sí? Y para mí,
si esto es así, lo único que me dice es que este es el camino que el Creador tomó, lo cual no quiere decir que no haya ido metiendo su mano para que esto ordenadamente y encaminadamente termine siendo lo que hoy tenemos. Hay una serie muy conocida que se llama The Big Bang Theory, que seguramente muchos han visto, y ahí uno de los personajes principales, Sheldon, que es un físico teórico, de alguna manera ejemplifica todo esto que venimos hablando. Él descalifica a sus mejores amigos porque cree que las demás ciencias son de menor categoría, ya que todo debe ser tratado desde la teoría, y quien es un físico práctico, digamos, está en otro En nivel. otro nivel, sí. Quien es un ingeniero es la risa de ellos porque realmente no hacen ciencia. Y la física como madre de todas las ciencias. Madre de todas las ciencias. Y qué hablar si tiene que ver con alguna ciencia social o humanista, más todavía. Me parece que eso muestra la realidad de muchas cosas, ¿sí? En tono de broma, pero esto de tener que saltar esa grieta, ese abismo, ¿sí? Que hablamos, donde había una separación tal entre ciencia, fe, razón. O sea, si hay algo que alentamos y que estamos tratando de hacer hoy, es desafiarte a pensar, a razonar, a ser un hombre de fe, un hombre de razón, de ciencia, con los pies plantados, utilizando todas las herramientas que Dios nos dio, tratando de conocer aquellos principios, aquellas reglas inevitables que hacen, que nos traspasan a pesar de. ¿Sí? A mí me gustaría terminar diciendo algo que también dijimos en el episodio anterior. Sea como sea que la persona o el científico llega a lo que llega, siempre hay un momento donde debe enfrentarse en qué decisión de fe va a tomar. Porque la fe parte de una decisión. Yo decido creer o no decido creer. Si mi forma de alimentar mi conocimiento es para probar que Dios no existe, nunca llegaré a creer. Y si mi forma de enfrentar mis conocimientos, mi labor científica es probar que Dios existe, veré teñida mi investigación de un velo que no me va a dejar ver con claridad lo que tengo adelante. La investigación científica es la que es, pero también es cierto que en un momento tenemos que decidir qué vamos a hacer con nuestra fe a partir de lo que conocemos. Y yo, como científico y como hombre de fe, desafío a cualquier persona a que se ponga a investigar, a que se meta en la ciencia todo lo posible, ¿sí? Hasta donde le dé el cuero, como decimos nosotros, para luego poder decidir qué hacer con su fe. Que Dios no le tiene miedo a los científicos. Que más que cerrar con el título de nuestro podcast. Fe. ¿Y ahora qué hacemos con esto?